Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora. Lindsay Casahara. Buenas noches, Juárez. Buenas noches. Y les habla Juárez Castillo para ustedes esta noche en esta nueva entrega de A Ganar, para comentar, como siempre, los más recientes e importantes eventos de esta crisis de la cual se ha hecho víctima a la sociedad dominicana con el golpe digital, golpe de Estado digital al sistema electoral que ha dado el Palacio Nacional en combinación clara y directa con la Junta Central Electoral. No hay otra manera ya de explicar lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque uno hubiera querido que no pasara. Son cosas que laceran al país. Estamos hablando del ejercicio del derecho más hermoso que tiene el ciudadano en el marco de una democracia: elegir a quien quiere ser o su presidente, o su senador, o su diputado. Eso no se puede sustraer. Eso no se puede desmejorar. Eso no se puede violar. Eso no se puede robar, poniendo que cuando dije digo es Diego. No. Eso es un atentado al pueblo dominicano. Cientos de miles de ciudadanos fueron burlados en una forma obscena con ese fraude digital. Y es evidente, no es nada más el fraude en sí, en lo digital. Es toda la parafernalia de fraudes que precedieron, acompañaron y subsiguieron a ese fraude. Ya decíamos ayer que Participación Ciudadana, uno de los observadores del proceso, que al principio, como dicen los niños, le comieron la lengua a los ratones en algunos momentos cumbres de la crisis, y quizás con la participación de uno que otro de sus directivos medio tendenciados hacia el Palacio Nacional, porque hay que decirlo claramente, quisieron echarle agua al vino a lo que estaba sucediendo. Parece que con la presión de los acontecimientos y la evidencia de lo que está sucediendo y el clamor nacional que hay de que República Dominicana ha sido estafada en su voluntad popular, Participación Ciudadana ayer calificó de bochornoso, creo que tenemos la imagen, bochornoso el proceso de primarias. Pero en esas mismas declaraciones que salió hoy en primera plana en el periódico Hoy, se remarca que no fue nada más el proceso en sí, sino lo que antecedió al proceso. Por ejemplo, esta declaración también de ellos mismos. En primarias faltó controlar el uso de los recursos del Estado y decía algo más, y la compra de votos. Y la compra de votos. Oiga bien, Junta Central Electoral, faltó controlar el uso de los recursos del Estado y la compra de votos. ¿Qué proceso va a ir a felicitar, dice que el CONEP, que se apareció, o el comité de base de Palacio, que algunos de la cúpula del CONEP, manejado por los famosos empresarios que se fueron a China a hacer negocios billonarios con Danilo, y que le están prometiendo negocios billonarios ahora, incluyendo a Punta Catalina, van a darle un espaldarazo después de esto. Es decir, la Junta Central Electoral en la picota pública por haber cometido un obsceno fraude, y los empresarios van, por lo menos 2 o 3 de ellos, porque hay las informaciones que tenemos, y yo tengo bastantes amigos en el sector empresarial, es que hay un estupor entre los empresarios, en la generalidad de los empresarios. No así las cúpulas, que se metieron en complicidad con el Palacio, señores. Siempre lo hemos dicho. Cuando Danilo Medina fue a televisión a decir que no iba a
que jamás en la vida le había pasado por la mente modificar la Constitución para la reelección, cuando yo había metido ya un proyecto de ley para tratar de cercar el Congreso y hacerlo a la manera de Manuel Díaz. A los 3 días se le aparecieron los empresarios, creo que tenemos algunas imágenes. Pues se aparecieron los empresarios a darle un espaldarazo con el que iba a ser posteriormente su candidato digital. Pero tú que eres amigo de ellos, ¿quiénes están ahí? Sí, no, bueno, el que veo empezando por allí es a Andy Dawager. Andy Dawager. Señores, el grupo de China, con todo y Andy Dawager Odebrecht. Juan Bautista. Señores, Andy Dawager Odebrecht. Ellos fueron a darle a los 3 días, señores. Vamos a poner. Póngalo ahí, vamos para que este país vea. Ustedes ven el candidato digital aquí a la izquierda. Ese es el candidato de Odebrecht. El que tiene la Entonces, corbata Juan Bautista gris. Vicini Andaban, ese fue el día que fueron, ese fue el día, bueno, el Vicini es el en cuya tierra se hicieron la Punta Catalina. Bueno, ese fue el día anterior a que se anunciara que el candidato títere iba a ser candidato. Exactamente, entonces es lógico, porque su candidato también, señores. No estamos hablando de que el CONEP va a darle un espaldarazo a la Junta Central Electoral, eso es de la boca para afuera. Le van a dar un espaldarazo a su candidato digital, Testaferro de Danilo, el candidato Testaferro de Danilo. Porque eso de candidato no tiene nada. Sí, pero esa es la reelección con una cara prestada que siguieron después que no pudieron en el Congreso. Ese es un candidato clandestino. Entonces, pero apoyado, por eso que lo ven. ¿El CONEP de qué? Los grupos de empresarios, ese grupito que se fue para China a amarrar los negociazos con Danilo Medina. En China, bueno, no es ilegal, es cierto, pero son intereses. Ay, no nos vengan a hablar ahora de que a la Junta hay que respaldarla, de que para la fe, de que para tener fe en la democracia. Vamos a poner la del robo, la de la compra de cédulas y el uso de los recursos del Estado obsceno, esa declaración que da Participación Ciudadana, describiendo una de las aristas del proceso. ¿Ustedes oyeron a los empresarios protestar por eso? Del CONEP. No. Del CONEP. No, porque estaban encantados con eso. Ustedes oyeron a los empresarios, esa cúpula, porque no me quiero referir al sector empresarial en sentido general. Hay mucha gente disgustada con lo que ha estado pasando. Incluso las cartas los artículos que escribió Marisol Vicens fueron de antología. Claro. En todo el proceso, desde el intento de reforma a la Constitución, el cerco al Congreso. Hay un grupito ahí que usa las siglas del CONEP para querer apantallar a la República Dominicana. ¿Y dónde están Celso, empresarios como... Bueno, el propio Pepín Corripio. Doña Elena Villella de Paliza. Así es. Que es gente que ha asumido posiciones muy dignas en momentos difíciles de este país. Así es, pero lo malo es... César Dargán, que ahora lo tienen como vocero, un cuadro de este gobierno. O sea, César Dargán es un muchacho que viene del reformismo, pero que todo el mundo sabe que es un empleado de la Cancillería y luego de otras entidades del Estado. Sí. Y entonces ahora está sirviendo como vocero del CONEP, un muchacho que tiene unos intereses muy marcados, inclinados hacia este gobierno, y él es el que lo están tomando como vocero para ir a... y él es el que está hablando, pero yo quiero señalar pero antes de eso, déjame decir sobre este tema del CONEP. No, pero en la misma declaración del CONEP. El CONEP tiene que advertir, darse cuenta que la inmadurez de este grupo de jóvenes empresarios que en nada pues emulan la sapiencia que tuvieron hombres con los que uno tal vez no tenía niveles de coincidencia, como Payo Ginebra o como don George Arceno Brugal, que fueron gente que vivieron, por ejemplo, a don George le tocó vivir la crisis del 90, la crisis política del 90. Así es. Y fue un hombre que jugó un rol determinante en esa crisis política.
un hombre que era empresario y punto. Equidistancia. A don George le llegaron a ofrecer la vicepresidencia de la República y él llegó a decir que él no era político. Contrario a ese grupo de empresarios que se quejan de que los políticos se meten a empresarios, pero ellos, siendo empresarios, quieren ser políticos. No, y han buscado políticos para asociarse. No, peor todavía, cuando tú digas lo que tú vas a decir, yo voy a decir algo sobre la relación del sector empresarial con la política. Finalmente ellos deben darse cuenta, señores empresarios, Danilo Medina, que es el artífice de este trauma que está viviendo el país, que es el dueño de esta crisis, no es nadie, es Danilo Medina. No compareció hoy a la juramentación de su candidato. No, porque él sabe lo que pasó. Y entonces, ¿qué hacen ustedes apoyando juntas y apoyando indirectamente? Porque lo mandó él. Eso que vaya él a apoyar a Gonzalo. Está claro. No, pero mira, lo que yo quería decir era algo muy puntual. El CONEP en el día de hoy en sus declaraciones se cuidó de decir una palabrita que no podía dejar de decirla porque ante tanta obscenidad y ante tanto bochorno, como lo calificó Participación Ciudadana, de unas elecciones primarias donde se gastaron miles de millones de pesos de parte del candidato del gobierno y que ellos no decían absolutamente nada. Pero no solamente eso, compras a la clara, cargando dinero en los maletines y por las redes sociales, las redes sociales, eso era una cosa tremenda. Maletines negros, bultos negros llenos de dinero, y eso lo vio todo el mundo. Los únicos que no lo vieron fueron los señores de la Junta Central Electoral. ¿Qué dice hoy César Dargán? Dice, sí, porque también tenemos que apostar a la transparencia. No le haga caso a ese muchacho. Entonces, no, yo quiero hacerle caso, porque ellos dieron una declaración. ¿Por qué hablan de transparencia? Y ellos al final entienden que debe de haber confianza, pero ¿existe esa confianza y esa transparencia de parte de la Junta Central Electoral? Es obvio que no. Y ellos lo sacan porque es tan evidente lo que ha pasado que por lo menos esa palabra tuvieron que pronunciar en el día de hoy. Porque van a la Junta, permiten a este muchacho que no es en realidad, no tiene un espíritu empresarial sino político, viene del mundo de la política y se ha cultivado allí, y ahora lo enganchan de que a ser vocero de los empresarios. Y entonces ha servido él entre una conexión entre los empresarios y el gobierno. ¿Tú sabes quién fue su predecesor ahí en esa posición? El hoy candidato a senador del PLD, el Paz, por el distrito. El señor Paz. Ese es un plan, señores. El sector empresarial, y era lo que yo iba a decir, Lindsay Juárez, el sector empresarial tiene un plan para saltar la política. Y la cúpula sobre todo. Bueno, yo creo que nosotros podemos decirlo, porque total, la nueva camada de los Vicini se ha metido a político. Claro. Rompiendo la tradición que esa familia tuvo desde 1800 en los gobiernos de Lilis, que fue cuando amasó su fortuna. Luego, todo el proceso, incluso de la intervención norteamericana, del 16 al 22, 24, que vivió el país, y luego el Trujillato y todo, la familia Vicini se mantuvo alejada del tema de la política. Es decir, contribuían como todo el mundo, como todos los políticos, contribuían con políticos, pero este tema de tener candidatos, de hacer laboratorios, de pretender trasladar de la torre empresarial un muchacho, un títere a la presidencia de la República, que en eso es que está. Eso es muy riesgoso para la democracia. Muy riesgoso. Y yo espero, hubo recientemente un análisis de un grupo de estudio, creo que
Flaxo o de una de esas organizaciones académicas latinoamericanas que analizó ese fenómeno y cómo, por ejemplo, la crisis política que viven países como Perú se ha originado en esa práctica del sector empresarial de inmiscuirse en la actividad política. Hoy día, Perú es un país que vive una situación de inestabilidad al punto de que se destituye al presidente, luego pasa el vicepresidente, también se intenta destituir, se disuelve el Congreso. Una situación muy, muy riesgosa en términos institucionales. Y eso se ha generado en esa nación por la ambición de parte de su empresariado de pretender trasvasarse a la política. Todo ese fenómeno de la... Escuchen esto, que esto hace tiempo que yo le vengo dando seguimiento y estudiándolo incluso desde el punto de vista jurídico, político y económico. Todo ese fenómeno de la asociación de lo público-privado, los llamados APP, ese es el resorte de ese movimiento. Y aquí en República Dominicana, fíjense ustedes, quienes trabajan ese tema de, incluso una ley, Danilo Medina tiene una ley que no sé si se la mandó al Congreso ya, sobre el tema de lo público-privado, las llamadas APP. Esto es inversión privada en servicios públicos sin que el Estado tenga mucho control sobre eso para a largo plazo el sector empresarial cobrarse. Un poco el modelo infame de la carretera de Samaná. Entonces, todo ese tema es un tema que esos grupos que están ahí sentados están metidos en eso. Están metidos en eso. En ese sentido, Nafi, ahora que lo planteas de esa forma, una cosa es la preferencia personal de cada cual, que nadie puede, como tú decías, usted puede colaborar con quien usted crea y claro, apoyar a quien usted crea. Y otra cosa es usar los gremios empresariales que se supone que tienen que mantener equidistancia como comités de base del Palacio Nacional. Ustedes recuerdan cuando el CONE salió a hacerle campaña a la habilitación, a visitar líderes políticos, habiendo salido de un trauma constitucional con cercado del Congreso y según Manuel Díaz con soborno de legisladores, y el CONE ni media palabra. Cuando se cae ese plan, salen ellos, la cúpula, 2 o 3, a hacerle de comité de base, a picharle una habilitación. Ustedes habían visto que lo hagan personalmente, pero la sigla del Consejo Nacional de la Empresa Privada, usted no puede manipularla de esa forma. Ahí hay muchísimos empresarios que no están de acuerdo con eso. Claro. Igualmente, cuando pasan este tipo de descalabros graves, hay un rosario de crímenes cometidos contra el pueblo dominicano, contra la voluntad popular del pueblo dominicano. Estamos hablando de una elección donde no se contó un voto y nos dieron un resultado fraudulento digital para poner a un principal sospechoso del caso de corrupción más grande de Latinoamérica en toda su historia, del caso Odebrecht. Eso es lo que está pasando aquí. Fue una conspiración para poner al candidato de Odebrecht y de Palacio Nacional y de muchos componendeos y sociedades que hay por ahí. Así que no nos vengan con siglas de que el CONE de qué. Ahí hay 3 o 4 o 5 empresarios que han estado metidos en complicidad de fabricar una candidatura y burlarse de la voluntad popular. Por eso ellos emitieron un comunicado el lunes, hoy es jueves. El lunes se supone que ya fijó composición. No fueron hoy. Cuando la Junta está ya mandando a hacer una auditoría por la presión popular, donde el obispo Masaya ha dicho esos números que están raros. El mismo Castro diciendo eso hay que aclarecerlo. La participación ciudadana diciendo que esto es bochornoso. Entonces van 3 o 4 del comité de base móvil que tienen ahí a hacerle coro a la Junta que está cogiendo fuego en el descrédito público. Pero no es porque se le está fabricando, es que han sido cogidos con las manos en la masa. Es un gigantesco fraude digital. Bueno, pero entonces, eso tiene una explicación. Esos empresarios no tienen el derecho
de presentarle al país como que se trata de un sector que ellos están representando. No. Ahí hay 3 o 4 o 5 o 6 poderosos que controlan ese tipo de titulares. Por eso fueron a Palacio y vamos a volverlo a poner otra vez. El día anterior, Que lanzaron al candidato. Títer. ¿Y fueron con quién? Mira, con Andy Daguajer. Pero Andy Daguajer acababa de venir de ser acusado, nada más y nada menos de que recibir 2.5 millones de dólares. Inmediatamente después que fue el artífice de la adjudicación de Catalina, por Dios. Solo de la adjudicación de Catalina. Por Dios, no, Sí. no. Todas las caídas, acomodación todas de las pago caídas de que este Odebrecht. país ha Correcto, sufrido. pero lo que te quiero plantear, Ese señor incluso está lo presente. llamó la Procuraduría, que para salvar la cara, entonces se fue a Palacio con todo y su grupo, porque el gobierno sabe muy bien, sabe más que Andy Daguajer que fue lo que se hizo en Catalina, por Dios. Ustedes no recuerdan el informe de Alicia Ortega hablando de pagos por 40 millones de dólares en Catalina, en Punta Catalina. La obra cumbre del gobierno de ¿Y Danilo cuál fue la Medina. solución que Danilo Medina Pues dio? barajear y dejarla fuera. Sacar a Punta Catalina Y dejarla fuera. por, Entonces, por una eso- comisión de notables Exactamente. que algunos de los cuales luego se echaron para atrás. No, a uno de ellos lo nombraron administrador de la planta, un periodista, el Jaime escudero. Jaime Arito, el escudero de antes. de Daguajer. De antes. Pero entonces, así le decían en una, porque eran de la Fundación Institucionalidad de Justicia. No, de la Fundación Economía y Desarrollo. Perdón, Economía y Desarrollo. Entonces, señores, esas son las cosas que nosotros tenemos que desenmascarar. que Una hablarle. cosa son las Hay que- siglas y otra cosa son los intereses. Que no nos vengan a meter gato por liebre. Ese laborantismo lo da que el comité de base de apoyo de la candidatura del candidato digital testaferro de Danilo está muy forrada empresarialmente. Empresarialmente. Por eso gran parte de lo que ha pasado es su candidato. Entonces van a salir a crearle bultos a este país que los ¿empresarios de qué? Algunos empresarios, que ya sabemos quiénes son y por qué razón. En consecuencia, vamos a poner las cosas en su lugar, porque uno a veces se indigna más cuando se quiere engañar al país. Antes ellos, por mala suerte para ellos, ahí están las redes. Porque antes te sacaban un titular de periódico. Los empresarios, visitan. ¿Empresarios de qué? ¿Tú sabes quiénes son esos, Juárez? Esa fue la gente que en este país planteó Por Dios. suprimir derechos laborales. Dice que porque la seguridad social funciona. Es decir, que la cesantía, por ejemplo, que la cesantía, ya cuando se despide un funcionario, que es una previsión que el legislador ha establecido para que en ese momento en que un empleado, trabajador, es despedido, desahuciado, por voluntad del empleador, entonces le dan un dinerito para que esos 2 meses lo dure agarrándose de algo en el tema familiar. Ese grupo de empresarios que está ahí, con ese muchacho Tú dices el que fue apellido Paz, el que fue a la Junta. es el mismo grupo, con ese muchacho apellido Paz, que ahora es candidato a senador, que apoya la pena de muerte. Es invento. Ese grupo de empresarios estaba planteando ese tema, que ese dinerito que se le da al trabajador cuando lo despiden, que no se lo den porque resuelve eso. Oiga, esto es la seguridad social. No, de lo menos que se ha estado diciendo, Nafi, es que y esto se va a aclarar muy pronto, que hay tratativa para la venta de Catalina. Esa Punta Catalina, que van 3.000 millones de dólares, el atraco más grande que se ha cometido contra República Dominicana, se la están por vender, dice que al sector privado. No, pero no venderle Pero Punta República- Catalina, Eso es concesionario. venderle la masa y dejarle los huesos al Estado. En otras palabras, República Dominicana alerta con esta maniobra. Ahora mismo, Porque el país va a reclamar transparencia en esa situación. ahora mismo- Eso es un cuerpo del delito. Eso es un Juan cuerpo de Castillo, delito. mira, este país y Lindsay tiene que prestar mucha atención a muchos aspectos que están aconteciendo. Cuando se echan las palomas, este tipo de regímenes autoritarios suele hacer toda clase de diabluras y de Sí. negocios. El tema Punta Catalina es un tema
que hay que mantener ojo avisor, porque de lo que se trata no es de comprar Punta Catalina, no. Es decir, ellos no quieren comprar Punta Catalina. Y Danilo Medina ha enviado ahí a Jaime Aristia Escuder, que es el asistente de Andy Daubajer, a administrar a Punta Catalina, es un economista sin conocer sobre el sector eléctrico, es decir, hacer una operación financiera que consiste en esencia en depurar los activos de la empresa para ponerlo en el mercado, entre comillas, para que grupos económicos que se han fortalecido en este gobierno de Danilo Medina, entonces adquieran con ese otro grupo de empresarios de testaferros, adquieran lo que llama Juárez Castillo el filete y dejarle entonces al Estado toda la parte pasiva de la planta. Aquí, si el Pepín Corripio no sale en un momento, recuerden ustedes aquel titular del periódico Hoy que advertía y que pedía transparencia para la compra, para la venta de la refinería dominicana de petróleo. Esos grupos vinculados a Palacio y al gobierno de Danilo Medina, esos grupos se iban a coger la refinería. Eso lo paró Pepín Corripio. Se iban a cogerlo para que Pepín en un momento, esos grupos, y yo lo puedo decir, hombre, si González Cuadra, esos grupos vinculados, González Cuadra, a quien le llaman la caja chica de Danilo Medina, iba a comprar la refinería en un momento. Y Pepín, que debe ser su primo, porque son parientes también, son parientes, puso el grito al cielo, por eso devolvieron el tema de la refinería. Es decir, ojo avisor país, que este grupo depredador en estos 10 meses va a hacer de todo. Ojo avisor. El país va a mantener la alerta. Por eso es importante, señores, que las cosas que están pasando. Porque en el plano de lo que ha sucedido a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, hoy pasaron dos hechos muy, yo diría que significativos, porque ilustran lo que ha estado pasando. Uno que fue una especie de sorpresa para todo el mundo, que es la declaración nada más y nada menos que uno de los dirigentes más viejos del PLD, el licenciado Lidio Cadet, que es nada más y nada menos que presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Ética. Del Consejo de Estado. Donde dice, es mejor un infierno compartido con el resto de nuestros hermanos, señores, un infierno, que una salvación humillante. ¿Qué significa eso, Lindsay? Mira, a mí me dio una impresión tan horrible eso. Porque Lidio es una persona definitivamente con toda una trayectoria, es una persona buena, una persona de buena índole y demás. Eso es una declaración de claudicación. Eso, más que indignante, es triste. Porque eso es el PRD, el PLD histórico, tradicional, rendido ante el infierno. Eso es, miren, yo prefiero con los hermanos que estamos aquí. Todo el mundo sabemos lo que hicimos, pero yo me quedo en el infierno con los hermanos. ¿Ustedes se imaginan eso en los jóvenes del PLD? Hablar de que por ser los hermanos, si es un infierno me quedo aquí y no busco una salvación porque la salvación sería humillante. Así que quieren que el doctor Leonel Fernández permanezca. En ese infierno que ellos quieren que el doctor Leonel Fernández permanezca. A nosotros nos duele, nosotros tuvimos una relación excelente con el profesor Juan Bosch. Sí. El pacto de la Fuerza Nacional Progresista fue con Juan Bosch, ese titán de la democracia dominicana. 1994, el doctor Marino Vinicio Castillo que decidió la salvación, así fuera humillante, de salir del PRD en un momento determinado, donde él entendió que era un infierno eso, porque no podía seguir ahí, y se fue con la frente en alto y fundó el Partido de la Liberación Dominicana. El que ellos, encabezado por Danilo Medina y su grupito, han convertido en un infierno.
Pero a él no le luce, por ser un dirigente tan tradicional, hacer esa rendición moral tan triste. A nosotros nos dolió tanto irnos precisamente para no mantenernos en un infierno. Nosotros teníamos una alianza de principio con el Partido de la Liberación Dominicana, firmada por el profesor Juan Bosch. Cuando el profesor Juan Bosch fue su candidato a la presidencia, el doctor Marino Vinicio Castillo, candidato a senador por el Distrito Nacional, Así es. a base de principios. Así es. Y él podría decir, se lo vamos a poner ahorita, serán pequeños en número, pero grandes en su decisión de luchar por esta patria. Ese era el PLD del idealismo. ¿Cómo puede ser que cuadros tan importantes como Lidio hayan claudicado ante esta sangre disque nueva, llena de todo el tizne de la corrupción y de las acusaciones, por Dios? ¿Por qué? Porque arrojaron el partido, gangsterizaron el partido y le han dicho a ese comité político, muchos de ellos que se han quedado ahí, quédense nosotros con... Esto es un infierno. Aquí lo que controla es el dinero, el poder, no los principios, pero tomo entre compañeros, quémense con nosotros. Y eso decirlo el día de la proclamación de ese candidato. Señores, ese es el acto de claudicación de principios más grande que yo y más triste que yo he podido presenciar en este tortuoso proceso. Hay muchos PLDistas muy hoy están reclamando que cómo es posible que detrás en el escenario estuviera la figura inmensa del profesor Juan Bosch. Imagínate, para hablar de infierno. Pero no por el infierno. Recuerden ustedes que quien están juramentando como candidato presidencial de esa organización política es nada más ni nada menos que a una persona, primero, que no tiene tradición política, que no se le conoce a lo interno del PLD y, sobre todo, que tiene una hoja de vida muy manchada, porque estamos hablando de una persona que ha sido mencionada y acusada con el dedo, o sea, señalada con el dedo acusador de ser uno de los implicados en el caso de soborno de los últimos tiempos y el caso de corrupción más grande de toda la región, que es el caso Odebrecht, donde incluso se habla de una cifra específica de recursos que ha recibido, pero no solamente por eso, porque este señor además se ha enriquecido en los últimos años y luego que entra a formar parte de este gobierno como ministro de Obras Públicas, su fortuna ha crecido como la verdolaga, o sea, se ha multiplicado de una manera estrambótica, donde tiene un arsenal de aviones y helicópteros, empresas que están vinculadas en servicios, prestarle servicios a este gobierno cuando él también es funcionario del mismo gobierno. O sea, un funcionario o una figura que desdice mucho, es el antítesis de lo que el profesor Bosch siempre profanaba, de lo que siempre él enseñaba como maestro de ese partido, la ética, la mística que había en ese partido de usted ser siempre servidor, de servirle al partido para servirle al pueblo, de que el espíritu es el servicio, de que en la política no se va a servirse, sino a servir. Y este señor ha hecho todo lo contrario. Entonces, muchos hoy hablaron de una misa y no de una celebración. Velorio. Porque velorio, hablaban de velorio y ese tipo de cosas. Y esto tiene que ver por la figura misma que encarna este caballero. De hecho, supe que muchos de los candidatos que ganaron, o sea, de los que fueron seleccionados candidatos a senador, a diputados, no estuvieron presentes en el día de hoy. Y yo creo que a Lidio lo que se le zafó se le fue la chaveta, porque cuando él habla de que prefiero estar en el infierno, la interpretación que yo le doy es, yo prefiero estar en el infierno lleno de oro, lleno de quesos y vinos caros y en la opulencia total, y no irme con dignidad. Una salvación Una humillante. Salvación. ¿Qué salvación es humillante? Una salvación donde yo no voy a tener una función pública, donde no me voy a servir con la cuchara grande del Estado. Yo no quiero eso, yo prefiero aquí en el infierno
comiéndome todo lo que el erario público me pueda dar. Entonces, yo creo que él dijo lo correcto según la convicción que él tiene como hombre, ¿verdad? Porque no es como político, porque eso no es un político que está hablando. Él cambió, parece ser, y se enganchó ahora a vivir una vida de opulencia, donde incluso hasta en el vestir se le ve a un Lidio Cadet completamente diferente. Ya no es el hombre humilde, el hombre que entró al Partido de la Liberación Dominicana con el sueño de servirle a este pueblo y crear un buen porvenir. Ya, esa corbata es de Brioni para allá. Entonces, ya el traje no es un traje, ya Hugo Boss le queda pequeño. Entonces, ya esta gente tienen un nivel de vida que ellos no pueden abandonar ese nivel de vida, y ellos prefieren quedarse ahí en ese infierno con tal de ellos seguirse beneficiando del Estado. Eso es así. Mira, Lindsay, eso que tú dices. Y muy buen enfoque, es decir, excelente. Él lo que hizo fue que se rindió, pero para quedarse. Excelente. Eso que dice Lindsay. No se rindió bravo, ¿no? Eso que dice Lindsay es lo que da justamente el fundamento histórico a una posible salida del líder de ese partido, después de Juan Bosch, el doctor Leonel Fernández, en estos momentos. Porque cuando los partidos hacen crisis, como pasa actualmente en el Partido de la Liberación Dominicana, en que la gente prefiere quemarse en el infierno de la opulencia y no salvarse, dice que por humillación. Y la sordera ante los males sociales. Cuando los partidos llegan a ese punto, ya cumplieron su rol histórico. Ya, definitivamente. Miren, los partidos son maquinarias históricas. Las luchas políticas, excepcionalmente en Occidente, se han canalizado a través de otros medios que no sean los partidos políticos. Casi siempre ha sido a través de los partidos políticos, son actores fundamentales del sistema político. Pero hay momentos en que los partidos se agotan. Se agotan porque el ejercicio dilatado del poder definitivamente le causa una especie de... lo frisa. Se agotan porque los procesos históricos se le adelantan. Se agotan por las ambiciones, las apetencias de los grupos que los dividen. Y parece que el Partido de la Liberación Dominicana ha llegado a ese punto. Cuando de manera desembosada un dirigente histórico como Lidio Cadet tiene por lo menos el valor de hacer la confesión, porque lo que pasa es que hay todos esos dirigentes, Felucho Jiménez, Francisco Javier García, etcétera, no guardan ninguna diferencia ni distancia con el grupito que mencionábamos ahorita de la cúpula empresarial. Son empresarios multimillonarios al amparo de la política. Entonces, cuando ya la política se convierte en un instrumento de enriquecimiento personal, un político como el presidente Leonel Fernández, es un hombre que tiene luces y sombras. Yo no estoy diciendo que sea solamente un hombre luminoso, un camino luminoso. Igual que todos los hombres. Yo pertenezco a un pensamiento crítico dentro del leonelismo. Leonel Fernández tiene luces y sombras, y una de las razones justamente de su retorno al poder en el año 2020 debe ser tratar de eclipsar sus sombras y hacer más luminosas sus luces, porque él puede. Puede porque tiene las condiciones intelectuales, personales, humanas y políticas para elevarse y elevar la calidad de la política en la República Dominicana. Fíjense ustedes que el patrimonio más valorado que tiene el presidente Leonel Fernández es una fundación, una academia.
Que no le pertenece. Un centro de pensamiento. Eso no le pertenece. Un centro, es una fundación. pero él auspiciado. Él es el presidente y el auspiciado. Sí, pero es bueno aclarar porque muchas veces se ha querido No, yo no le endilgar la Fundación Global Democracia y Desarrollo como que eso es una empresa personal de Leonel Eso no es una Fernández. empresa. Eso es una fundación. Eso no es una empresa. Eso es del pueblo dominicano. Mira, realmente el presidente Fernández, y yo conozco otra experiencia parecida, la del presidente don Julio María Sanguinetti de Uruguay, la del presidente Cardoso en Brasil, la del propio presidente Lagos en Chile, que han creado estos centros de pensamiento para legar a las generaciones futuras políticas, legar una doctrina política. Entonces, ese patrimonio es un patrimonio, ese patrimonio intelectual de la sociedad dominicana que se llama Funglode, en el que yo estudié 2 años en Funglode. 2 años yo estudié en Funglode, con la Universidad de Salamanca. Yo creo que uno de los bienes más preciados que tiene Funglode es una biblioteca de 4 niveles que se llama Juan Bosch. Una biblioteca enorme, enorme. Entonces, cuando la política no está al servicio de ese tipo de práctica, por lo que Lindsay decía, porque se habla de Funglode y de repente la gente salta, porque hay todo un mito. Funglode se convirtió en un tema político. Las huestes del capitán Malicia tiraron la cuestión de Funglode y la gente, la pobre gente, caramba, imagínense ustedes la gente viendo pelota a veces, etcétera, y repitiendo cosas, redes sociales, información fragmentada. No sabe. Hay mucha gente, la mayoría de los dominicanos no sabe dónde queda Funglode. Entonces, yo estoy diciendo que cuando los políticos se dedican a acumular dinero, a ser empresarios, Verbigracia, ejemplo, Francisco Javier García, o Felucho Jiménez, cuyo único objetivo en la política es acumular. Cuando los políticos se dedican ya y los partidos están al servicio de ese tipo de práctica, es mejor que desaparezcan. Es mejor que desaparezcan. La política no es para eso. No le hace mucho daño al país. Yo quiero mucho, por ejemplo, y valoro mucho a algunos dirigentes del PLD. Pero están arrojados. Pero están arrodillados ante la opulencia y el oropel, por Dios. Bueno, si nos Hay una faltaba crisis de prueba, ideas. si nos faltaba una prueba de lo arrodillados que están, eso de Lidio Cadet hoy, señores, eso tiene una potencia. Y miren lo que son las cosas de la vida. Eso fue una confesión espontánea. Sí. Sí, esas son las buenas. Pero ese acto de hoy también generó algunos otros mensajes. Por ejemplo, en las salutaciones del candidato digital Testaferro, del candidato Testaferro digital, que fue seleccionado por la Junta Central Electoral en unas computadoras ahí sin contar un voto, sin contar físicamente un voto. Seleccionaron, vamos a poner la imagen. El candidato digital. Vamos a pararnos en esa imagen. Mira quién está ahí. Exacto. El primero que sale. Exacto. Armando García. Exacto. El hombre del fraude. Informático. El informático. El contacto Ese era Armando García. El contacto digital sí. porque era creo que el delegado digital. Técnico, sí. En la Junta Central Electoral. El delegado técnico. Pero era lógico. También a la vez y era lógico que estuviera en el acto Como del candidato digital. Como yo hago en la toma de posesión de Danilo, del candidato que aunque no estaba digital. físicamente, Señores, porque eso pasó, vamos a volver. déjenlo ahí para que la gente Sí, conozca. sí. Armando García. Sí. Este señor fue acusado de cometer un fraude en 1994 contra el PLD, fue. No contra Peña Gómez. Contra Peña Gómez. Contra Sí. Peña En la Junta Gómez. Central Hubo Electoral. ese antecedente, pero en este caso, Y lo buscaron señores, ahora como jefe de informática, de computadoras y de algoritmos. Porque creo que es de creo que candidato él es el encargado de informática del Palacio.
Sí, de la sí, Optic. sí, sí. de la Optic. OPTIC. En consecuencia, señores, yo creo que el candidato Señores. digital hizo bien en llevar al señor García ahí. ¿Por qué? Porque, señores, Ahí hay se varios. está tratando. Bueno, ¿Quiénes son los otros? Dile. Mira, ahí Bueno, está no Robert hay de la Póngalo de nuevo, porque la dice- comisión, Robert comisión, ahí. está la Ellos, comisión. esos son los de la comisión. Lo de la comisión. ¿Comisión de qué? Pero él Oh, no es de la, ante él es de la Junta. comisión. Sí, Él- claro que sí. Armando García es de la Sí, comisión. claro que sí. Imagínense. Eso. Imagínense la comisión electoral del PLD. Señores, Increíble. lo que ha sucedido aquí, Qué vamos a descaro, volver al descaro. estudio. Lo que ha sucedido aquí, señores, es que este país le han dicho, por primera vez en su fundación, que va a unas urnas, echa unos papeles que le llaman votos y no se lo cuentan. Y le dicen, mire, el que ganó fue este. Se inventó. Digital, tenemos un candidato digital proclamado digitalmente. Eso, con los niveles de fraude que fueron explicados y detalladamente, con las pruebas en las manos, que demostró César Fernández en el programa que hicimos, que lo han estado demostrando en todos los foros donde van y se le han presentado ya al propio CONEP. Al propio CONEP le presentaron, el presidente Fernández le presentó todas esas evidencias. Y lo que hicieron fueron 2 o 3 de ellos salir para la Junta Central a querer decir que respaldaban. En una prueba clara de que son teledirigidos. Porque marque la distancia, espere la auditoría por lo menos. Pero ustedes saben lo que significa que se volaran 200,000 o 300,000 votos de dominicanos. No, 200,000 o 300,000. 400,000 votos. 400 a 500,000 votos aproximadamente. Ustedes Pero saben no se lo que no se lo significa volaron, se lo robaron. hacerle capú, para usar un término muy popular en los barrios nuestros, al voto de 400,000 personas y venirle a decir digitalmente que no, que fue como dice la Junta Central Electoral y el Palacio Nacional. Eso es un crimen contra la democracia. En consecuencia, no es contra el doctor Leonel Fernández. No es contra el doctor Leonel Fernández. Por eso, entidades que se supone que les duele la democracia o deben de velar por la democracia, lo correcto es que marquen la distancia y esperen las investigaciones. No que se pongan de activistas directos a quererle arreglar el bulto a una junta que ha estado en la picota pública ya. Por eso, que participara en el acto de proclamación el encargado de informática es otro mensaje. Encargado de fraude. Es otro mensaje. Es otro mensaje. Porque Ese- lo que se ha pedido es una investigación precisamente de las actividades informáticas del candidato digital. Lo que esté en la picota es que si se demuestra que como se va a demostrar, que hubo un fraude, el candidato digital, esas elecciones, su candidatura es totalmente nula. Lo es ya. Lo que Mira, hay que pero declararlo. pero lo es ya. Hay que recordar que ese Una señor candidatura Armando fraudulenta García, totalmente. Vuelve a ponerme la imagen, por favor. Vamos a verla, Armando sí. García, ese señor que ustedes ven ahí a su derecha, ¿verdad? Cuando ustedes están mirando el Ellos lo están viendo a su izquierda. A su izquierda. A su siniestra la están viendo, no a su diestra. Bueno. A la diestra está el candidato digital. Ajá, y, a a la la siniestra. siniestra está Armando García. Como plan que no- siniestro, pero sí. yo lo que quiero decir es lo siguiente. Sí, pero que y la En la vinculación de casa, él, Lindsay, la sí, vinculación no, de pero él en la es porque casa. él era, no es que, es decir, Eres experto en fraude, hombre. bueno, porque fue acusado en el 94. Es experto en fraude, eso es su y, mérito. lo grave es, Pero yo lo que grave quiero es que señalar fuera es algo, sí, señores. sí. Yo lo que quiero decir que en la casa de ese señor, A la y foto. ojalá y me puedan poner las fotos, de la casa de él, fue que sacaron cientos de cajas de no se sabe qué documentos y qué aparato y qué cosa en nada más ni nada menos que vehículos de la propia Junta Central Electoral. Hay una foto, Se le sí. tomaron no solamente fotos, sino también Videos, videos. sí. Pero yo, además, vaya coincidencia, una persona vinculada al señor Armando García, no por la política, sino porque ellos tienen familia y tienen hijos.
y tienen hijos. Y entonces los amiguitos de los hijos estaban alarmados porque eso estaba lleno de policías y guardias y todo aquello y sacando cosas. Y los vecinos, ellos tienen vecinos también, Claro. porque es un edificio donde él vive. No es una casa clandestina allá en Los Mogotes. Esa la tendrá para otras cosas, veraneo. Pero el hecho es que el rumor que hay en ese vecindario, más los amigos de uno de los hijos que no quieren ni salir, el muchacho. Porque a veces los hijos son víctimas de todas las truchimanerías de los padres. De la truculencia de los padres, claro. De todas esas cosas oscuras que hacen y que los hijos ni siquiera se enteran. Entonces luego los muchachos se frustran y hasta hay que mandarlo fuera del país. Entonces, ese señor que ustedes vieron en esa imagen ahí, de la casa de él, en todas esas fotos que andan circulando por las redes sociales y esos videos, de la casa de ese señor es que justamente se sacan días después de las elecciones los documentos y todas las cosas tras Leonel Fernández decir que hubo un fraude colosal de parte de la Junta Central Electoral. En vehículos de la Junta. En vehículos de la propia Junta Central Electoral, porque no se cuidaron ni siquiera de eso. Por eso es tan grave, por increíble. eso es que el presidente Fernández ha sido tan enérgico, requiriendo una investigación a fondo. Sí. Pero no a la propia Junta, porque la Junta es la principal No puede ser de su sospechosa. parte. Y los que trabajaron con ella en esto, con acompañamiento internacional, donde todas esas evidencias se le presenten para que se llegue al fondo de esto. Y el que tenga algo que decir en contra o en su defensa, que lo diga en un esclarecimiento. República Dominicana no le pueden robar 400,000 votos con un esguince digital y que esto no llegue hasta las últimas consecuencias. Porque eso significa que se acabó el votar en la República Dominicana. Que lo que tenemos es que un grupo de vivos con la posibilidad que tengan de mantener un software que no tiene licencia, que dicho sea de paso, se está averiguando eso, lo vamos a pedir en forma oficial, porque ya me lo han dicho varias veces y nosotros no queremos afirmarlo hasta que no tengamos la evidencia. Software no solamente de creación aquí, sino fuera de auditoría de todo tipo, negadas las auditorías. Hoy decía Participación Ciudadana que había elevado 22 solicitudes de auditoría Y nunca al software. se le y respondió. no le respondieron una sola. Ya no era el doctor Leonel Fernández, ya era a Participación Ciudadana. ¿Qué significa eso? Que era una observadora. ¿Qué significa eso? Que había una actitud consciente de que ese software no fuera auditado porque sabía que iban a tener los macos y los fraudes que se iban a cometer. En consecuencia, señores, el día ha sido, yo creo que muy intenso en mostrar signos de lo que ha estado sucediendo. A lo interno del PLD y lo que estuvo detrás del candidato digital y sus auspicios. Porque ese no es nada más el candidato digital testaferro de Danilo. Pero es el candidato digital testaferro de hay una muchos serie de intereses. renuncias que se están dando de parte de algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, como por ejemplo Joaquín Jerónimo, embajador en Cuba. Bueno, ustedes saben que a Gedeón Santos lo renunciaron. Lo renunciaron de una manera perversa. Todos sabemos que Gedeón Santos es un hombre, un cuadro del danilismo, pero él se atrevió a escribir 2 artículos donde estaba en una posición contraria al presidente Medina y él sostenía que no debía modificarse la Constitución de la República. Él no estaba en una posición contraria. Déjame aclarar eso, porque muchas veces las cosas no se entienden. Gedeón vive en Washington, porque es embajador de la OEA y la sede de la Organización de los Estados Americanos está en Washington. Sí, Gedeón está en el centro del pensamiento del gobierno de los Estados Unidos. Desde que él escribió esos 2 artículos en el periódico Listín Diario, yo dije, ¿qué cosa más inteligente esta? Advertirle al presidente Medina que esto de la reforma constitucional no va a ser posible.
porque este hombre está en el, ¿cómo se dice? En el estómago de la ballena, ¿qué se dice? Sí, sí. Exacto. Este hombre está tomando las palpitaciones del tema en Estados Unidos. Lo más probable es que ya le haya advertido de alguna manera, y como no le han hecho caso, porque mucha gente está... Eran los momentos en que la comisura, en que la sonrisa le llegaba, ya no en la comisura de los labios, sino de oreja a oreja a Peralta, señor Peralta. Y entonces, esa gente tenía mucha influencia, hubo muchos errores, y entonces él hizo pública su posición. Un servicio al presidente, a su amigo. Cayó en la desgracia. Un servicio a su amigo, el presidente. Pero se la tenía guardada porque Sí. es rencoroso, como dice Andrés L. Mateo, Así es. que dice que Danilo Medina es un hombre muy rencoroso, pero también usó otra palabra peor. No. El doctor Andrés L. Mateo tiene palabras para muy, regalar. muy fuertes. Entonces también hoy renunció Gustavo Rojas Lara, el querido amigo Gustavo Rojas Lara, hoy también renuncia. Y según las informaciones que tenemos, son varias las renuncias que se van a seguir dando. Mira, eso tiene... No, y Bauta. Bauta ya había Eso- renunciado. Eso ha ayer. tenido de bueno Ayer. este tema, esta crisis política, que teníamos tiempo, con excepción de los Castillos, entre quienes está Juárez. Tú renunciaste a Indotel. Bueno, ¿Verdad que sí? No, yo No. renuncié por razón familiares hace mucho, por problemas de salud en la familia. Está bien, pero, Hace renunciaste. mucho, Sí, no, hace pero mucho. fue Eso Pelegrín No, Castillo. tú dices, en el 15 sí renunció. Tú renunciaste. No, sí, yo No, es que él no era yo funcionario. Tú- Era Ahí Pelegrín se fue Castillo, Loto ministro de Castillo, se Energía y fue Minas. Pelegrín, se fue José Bueno. Ricardo. El grupo, la fuerza, Bueno, pero- prácticamente completa. pero ustedes- por principios. Pero Sí. ustedes son Sí. una especie muy rara en la política Ah, sí. dominicana. Aquí nadie renuncia. Sí, sí. Nadie renuncia. Sí. Entonces pasa que esta crisis política ha hecho... Mira, el padre del presidente de la Junta Central Electoral, que en medio de una crisis dice que no va a renunciar. Ese señor renunció con 3 meses, siendo ministro a la sazón, entonces secretario de Educación al presidente Guzmán. Sin muchas dificultades, no sé. Sí. Pero él dice que no va a renunciar. Entonces, Van a venir esta- situaciones de... esta de- crisis va a generar. Esta crisis, por lo menos, ha traído el fenómeno de la dimisión, se llama eso, tan común en Europa, Sí. Sí. cuando se pierde la legitimidad en la posición. Así es. Usted tiene que irse. Y mira esto, Joaquín Jerónimo, arquitecto Joaquín Jerónimo, un hombre con una formación política férrea, bochista, carta cabal, embajador en Cuba, renunció, pero no solo renunció con una declaración, dijo, prefiero estar al lado de la dignidad. Así es. Es una- Totalmente contrario a la claudicación de Lidio del Cadena. amigo Lidio. Antes de irnos, Omar, Sí. déjame decirle a los televidentes que me voy a ausentar un par de días porque tengo que salir fuera del país, Sí, vamos a excusarte. pero por- que me excusen, pero trataré de cumplir mi compromiso en el más corto plazo posible Así es, porque para estar aquí. en esta atalaya de defensa de la democracia y de defensa de contra lo que es definitivamente un asalto contra el Estado de Derecho de la República Dominicana para imponer las reglas de la soberbia, del poder, del dinero, sobre las reglas de la ley y la Constitución. Y no van jamás en la vida a prevalecer. Así es. Van a ser derrotados de la manera más estrepitosa, de nuevo, de la manera más estrepitosa que el pueblo dominicano les sabrá dar. Vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias por su atención esta noche y será mañana pues hasta una nueva entrega. Buenas noches. Pero Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.